Gloria a Dios. Te voy a invitar que abras tu Biblia ahí en ese lugar donde estás. Vea la escritura y vamos a ver una partecita de ella. Ahí en Lucas capítulo 18, verso 8. Gracias, muy amables. Encontramos que un día aquellos que habían creído en el Señor se acercaron a Él y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y Jesús les contesta que si tuvieran fe como un pequeño granito de mostaza, aún le dirían a ese árbol sicómoro que se moviera, que se trasladase aún a la mar para ser plantado, y él se trasladaría. Yo sé que esto rompe la expectativa natural, la lógica, pero quiero decirte algo, que en medio de estos tiempos que estamos viviendo, tiempos donde vienen noticias de cierre de escuelas, noticias diversas que llegan a tu vida, porque estamos viviendo tiempos especiales en esta nación y en este mundo. Y escuchamos de que hay estado de emergencia en algunas naciones, escuchamos de cierres de fronteras, de compras de pánico, algunas más, ¿verdad? Cosas que vienen pasando, las cuarentenas y muchas cosas que vienen. Y amado hermano y amada hermana, yo quiero decirte algo, que es momento de activar nuestra fe. Sea que tú hayas creído en el Señor Jesucristo o que no, es momento de decirle a tu corazón, es necesario que se aumente la fe. Y entonces, recordemos que la fe se va a producir por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esto nos lo dice en Romanos capítulo 10, verso 17. Y es importante que entonces vayamos a la palabra y empecemos a provocar fe en un tiempo de adversidad para muchas personas. Porque si tú tomas fe en medio de este tiempo, déjame decirte que va a llegar a tu corazón lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, verso 1, que la fe va a traer la certeza de lo que tú esperas, las cosas buenas que tú esperas, y te va a dar la convicción de Dios, la convicción que hay cosas que tú no puedes ver ahorita, que pueden generar incertidumbre, pero tú puedes creer que Dios las puede traer a tu vida en una forma muy especial. Es por eso que te invito a ver la siguiente escritura en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Dice de la siguiente manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es importante que tú actives tu fe en medio de estos tiempos. Hoy vamos a ver un tema muy especial. Se llama la frugalidad ordenada. Apúntalo ahí en medio de tu hogar, ¿verdad? En tu libreta. La frugalidad ordenada. Y vamos a ir a la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso número 1 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud
dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió diciendo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, ¿verdad? Llamando a su hermano Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Observemos esta parte de la Escritura muy especial. Encontramos una historia muy hermosa. Jesucristo dice que estaba con sus discípulos y que mucha gente le seguía porque podía ver las señales que Jesús hacía en medio del pueblo, y entre esas señales sanaba a los enfermos. Y estaban a punto de ver una señal especial en su vida, como es el deseo de nuestro corazón, que tú veas una señal en estos tiempos de adversidad. Cuando Jesús alza los ojos en el verso número 5, dice que vio que había venido a él una gran multitud de diferentes lugares. Y entonces Jesús, al observarlos, dice que llama a un discípulo llamado Felipe y le dice: ¿de dónde, Felipe, de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús sabía, lógico es que él sabía qué iba a hacer, dice el siguiente versículo. Y Felipe le respondió: 200 denarios, muchos sueldos semanales, no alcanzarían, no bastarían para que ellos tomasen solamente un poco de pan, ni siquiera para que se alimentasen, solamente un poco. Y es lógico pensar de esta manera, como lo hacía Felipe, ya que al ver una multitud, rápidamente tú piensas: ¿y cómo le voy a hacer para sacar este problema? Hoy estamos enfrente de un problema que para muchos es enorme, es gigante. Pero recuerda que la Escritura dice que para el que cree en Dios todo le es posible. Y Jesús estaba a punto de enseñarles esta frugalidad que él tenía preparada como una enseñanza para ellos. De tal manera que, mira, empezaron a pensar entre los discípulos: ¿qué haremos? Y entonces Andrés encontró a un muchacho, el cual dice la Escritura que tenía solamente 5 panes y 2 pececillos. Y también en su mente decía: ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto para tanta gente? No tenemos nada. Porque la mente humana te lleva a pensar en medio de la adversidad que no tienes los elementos para salir adelante. Mas sin embargo, cuando Jesús está presente contigo, con aquellos que creen en Él, entonces puedes ver señales y maravillas. Cuando Jesús escucha esto, entonces les dice: hagan recostar a la gente. Esto es parte de la frugalidad. Mira, se define frugalidad como la cualidad de ser prudente, de ser ahorrativo, de ser una persona que sabe optimizar los recursos que tiene a la mano.
Jesucristo escuchó qué recursos había y escuchó 5 panes, 2 peces, hay algo bueno para hacer. Quizás allí en medio de tu hogar te has preguntado, ¿y si sucede que cierren los trabajos? ¿Y si sucede que en esta cuarentena se me acabe el alimento? ¿Qué voy a hacer? Sabes que el día de ayer platicaba con un abogado y me decía que mucha gente está pensando entrar a tiendas comerciales y saquear. Lo más curioso que me decía es que estaban pensando saquear no alimento, sino aparatos eléctricos, refrigeradores. Y nos hace ver qué hay en el corazón de la gente en medio de una adversidad. Jesús, entendido que la gente tiene que aprender que cuando es fiel en lo poco, en lo mucho será llevado. Les empieza a dar una lección a los discípulos como hoy te la quiere dar a ti y me la quiere dar a mí. Y les dice, en esa frugalidad, les dice, hagan recostar a la gente. Empieza a administrar el tiempo en el cual la provisión que él estaba viendo iba a ser repartida. Empieza a organizar. Yo sé que en este tiempo se necesita fe. Es muy claro para creerle al Señor que Dios va a hacer maravillas. Es importante también saber que en este tiempo tú necesitas leer la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Es importante también que tú ores, dobles tus rodillas, porque dice que donde 2 o 3 están reunidos, Él está presente. Y que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, dice que Él lo hará todo lo que tú le pidas al Padre. Hay diferentes cosas que podemos hacer. La primera es creer que el que ha tomado la palabra y ha creído en Jesucristo no será avergonzado. Pero hoy quiero enseñarte que aparte de todas las cosas, como son fe, como son orar, como son ayunar, como son leer la palabra, quisiera que le añadieras algo más a tu corazón y a tu familia en este tiempo. Jesús los organizó. Necesitamos organizarnos. Necesitamos ser atentos a todas aquellas cosas que nos pueden ayudar a prever cualquier circunstancia que esté delante de nosotros. Una vez que los sentó a esos 5,000 varones, dice que Jesús hizo algo. Tomó esa provisión y habiendo dado gracias. Esto es importante, porque en medio de las circunstancias adversas, nuestro corazón es enseñado a agradecerle a Dios por las cosas buenas que tiene preparadas para los que creen en Él. Entonces, amado hermano, es parte de la fe. Cuando tú le crees a Dios, entonces Dios está atento a ese corazón que le cree. En este caso muy especial, dice que Jesús se levanta y da acciones de gracias. Te voy a invitar que en medio de ello, en medio de estas circunstancias, en medio de tu hogar, lejos de levantar una queja porque no puedes salir, una queja porque faltar el alimento, una queja porque no están las cosas bien, tú levantes una acción de gracias a Dios por todas las cosas buenas, a Dios por tu familia, a Dios por las cosas buenas que Dios va a usar en medio de estas circunstancias para traer la fe y aumentar el número de creyentes. Es por eso tan importante, amado hermano, que la acción de gracias y lo que salga del corazón puede permear una buena, ¿verdad?, parte, el ambiente de la familia. Y eso es lo que nos lleva a una circunstancia adversa, a poder dar acción de gracias. Jesús dio gracias y entonces empezó a repartir entre los discípulos, los que estaban ahí, ¿verdad?, con él, a los que estaban recostados también les empezaron a dar estos discípulos los peces. Y dice la Escritura, subráyale ahí, dice que les empezó a dar cuanto querían. O sea, nos hace ver que Dios provee en medio de la escasez, que Dios es suficiente cuando hay fe, cuando hay confianza en Él. Y empezó a repartir y a repartir. Y mira, en el verso 12
dice, cuando se hubieran saciado, quiere decir que llegó un momento en que ellos llegaron al punto no solamente de tomar un bocado, llegaron al punto de quedar satisfechos, porque el único que puede satisfacer el alma, el corazón, la vida de una persona se llama Jesucristo. Él es Señor, Él es dueño de todas las cosas. Dice que les dio a tal manera que quedaron ellos satisfechos. Y en ese momento te voy a invitar a que subrayes este versículo, en el verso 12, la parte segunda. Les dio una orden. Esa es la frugalidad. Les dijo, recoged los pedazos que sobraron para que nada se pierda. Al inicio no había nada. Al inicio pareciera que solamente iba a haber un sufrimiento. Pero ya en el caminar, Jesús hace sobreabundar de tal manera que no solamente los llena. Dice que aún empezaron, ¿qué? A sobrar pedazos de pan en medio de esa necesidad. Esa palabra recoger quiere decir ir hacia atrás, junto, y legere, escoger. Es recoger algo que se ha caído, es levantar, porque en medio de las circunstancias difíciles, ¿sabes? Podemos recoger cosas buenas. ¿Entendemos esto? En medio de las circunstancias difíciles, Dios te va a ayudar a que recojas cosas buenas. Quizás tú puedes recordar el pueblo de Dios cuando caminaba en el desierto y venía el maná. En medio de la adversidad, Dios les mandaba pan, la gloria de Dios se manifestaba. Que en este tiempo la gloria de Dios se manifieste en tu persona, se manifieste en tu hogar, se manifieste en tu trabajo. Y que lo que para otros es un tiempo de crisis, para ti sea un tiempo de oportunidad, donde digas, Dios, es necesario que así como los hombres en aquel tiempo veían señales, veían maravillas, es necesario que yo también pueda ir a ti y ver maravillas, ver señales, porque el que cree en ti no será avergonzado. Hoy es tiempo que tú empieces a recoger. Lo que para otros es caída, para nosotros puede ser levantamiento, si tú crees en la fe en el Señor Jesucristo. Lo que para otros es una crisis, para ti es oportunidad. Lo que para otros puede ser escasez, para ti puede ser tiempo de abundancia. Es un tiempo en el cual la fe se tiene que mover, la fe tiene que estar activa. Y entonces Jesús les estaba enseñando, aún les voy a llevar de la escasez a la abundancia, pero quiero algo que ustedes hagan, que tengan frugalidad, que tengan un orden, que sean prudentes, que sean ahorrativos, porque esos recursos pequeños que ustedes ven, yo los voy a hacer sobreabundar. Eso es lo que hace Dios en medio de las situaciones adversas. Una vez que estaban ahí, mira, dice la Escritura, que les dice, recojan para que nada se pierda. Entonces, dice, recogieron pues y llenaron aún cestas, 12 cestas. Jesús les estaba enseñando que la frugalidad no es ser escaso, no es ser tacaño, no es acaparar. No, amado hermano, más bienaventurado es dar que recibir. Pero había sabiduría en medio de esto. Les estaba enseñando a recoger las cosas pequeñas, porque de las cosas pequeñas Dios hace siempre cosas grandes. Y si hoy tú sientes que tienes cosas pequeñas en la mano, sabes, tú estás en la oportunidad de que Dios haga cosas grandes en tu vida. Tú te estás poniendo en el momento idóneo de la fe para doblar tus rodillas y decirle, Señor, es tiempo que yo vea maravillas. Es tiempo, Señor, de que yo avive como los discípulos mi fe. Y mira, ser frugal es vivir dentro de los medios que tú tienes. Esos medios tenían en ese momento. Y Jesús les dijo algo. Les voy a enseñar a vivir dentro de esos medios en la fe. Observa que no se endeudaron. Observa que no corrieron
como quizás mucha gente corre en estos tiempos a hacer compras de pánico, a endeudarse, pensando que ahí está su seguridad. La seguridad que tenemos se llama Jesucristo. Jesús les estaba enseñando que no tenían por qué endeudarse. Él es proveedor. Hoy te invito a que tú seas, ¿verdad?, sabio, entendido, y que uses la frugalidad para no endeudarte. Que también asimismo tú puedas ver que Jesús les estaba enseñando a ahorrar las cosas que pudieron sobrar. Quizás tú tienes un extra, tienes que aprender a ser sabio y ahorrar en medio de estos tiempos. Ahorrar tu tiempo, ahorrar esa parte familiar. También les estaba enseñando que la administración sabia siempre lleva a cosas mayores. Solamente yo te invitaría que tú, dentro de tus posibilidades, no desperdicies los recursos. Tienes la oportunidad de leer, tienes la oportunidad de ayunar, tienes la oportunidad de buscar a Dios. Quizás hoy no estás en una iglesia, pero tienes la oportunidad de compartir la palabra con aquellos que están en tu casa, con aquellos que no conocen. Ahorra, ¿verdad?, quizás la fuerza de venir en este momento aquí a la congregación, pero utilízala ahí para predicar en tiempo y fuera de tiempo. Jesús les estaba diciendo, miren, aquellos que son frugales, yo les hago sobreabundar, de tal manera que recojan cestas, sobreabunden en mí. Y entonces, amado hermano, hoy es tiempo que tú digas, Señor, es tiempo de tomar fe. Es tiempo de ser visionario, es tiempo de ser prudente. Que puedas ahí con tu familia acercarte uno al otro, hacer una oración y decirle, Señor, multiplica nuestra sementera. Multiplica la palabra en nosotros. Multiplica el amor en nosotros. Que hoy podamos invitar vecinos, personas que tienen temor y sembrarles vida. Personas que tienen desconfianza, sembrarles la fe. Hoy es tiempo de hacer cosas buenas. Te voy a invitar a que tú pienses en las maravillas que hizo Dios. Cuando había escasez, cuando había dificultad, había una mujer que estaba pensando dejarse morir ella y su hijo. Mas sin embargo Dios envió un hombre y empezó a multiplicar el aceite y le dio provisión. Hoy Dios lo puede hacer en tu vida. No sé qué estás pasando de necesidad. No sé si puedas estar en un tiempo de temor o de crisis por las noticias que estás oyendo. Pero lo que yo sé es que si tú hoy vuelves tu corazón a Jesús, Dios puede hacer las cosas diferentes. Y te voy a invitar, ahí donde estás, que cierres tus ojos y tú le digas, Señor Jesús, ven a mi corazón. Que tú hagas la decisión más sabia que puede hacer un hombre en medio de una situación adversa. Y esta decisión es reconocer la fragilidad que tienes e invitar a Jesús a entrar en tu corazón. Ahí con tus ojos cerrados, haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, gracias por morir por mí. Quiero ser una persona frugal que administra sus tiempos y mis tiempos están en tus manos. Dile, Señor, ven a mi corazón, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Dile, te pido perdón. Así pídele perdón a Él por mis pecados. Perdóname, Jesús. Dame la paz y la vida nueva que tú das a los que creen en ti. Pon el sello de tu presencia en mi vida en esta mañana. Gracias. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que Jesús está en tu corazón. Y persona que ya conoces el Evangelio, yo te voy a invitar a hacer una oración también. Que hoy sea aumentada tu fe. La Biblia dice que no tendremos temor de malas noticias. Por el contrario, que tú le puedas decir, Señor, que toda la palabra que tú me has dado hoy, yo la pueda tomar, la pueda recordar, la pueda confesar y la pueda empezar a vivir. Que hoy tú levantes el escudo de la fe. Esos discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús se las quería aumentar, claro que sí. Y déjame decirte un último versículo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo
Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero necesitas poner tu fe con obras. Porque Santiago capítulo 2, verso 17 dice, la fe sin obras está muerta. Por eso tenemos que actuar, tenemos que predicar, tenemos que confesar la fe en la cual hemos creído y mantenernos firmes. Porque como dice en la Escritura, en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, estad firmes, estad constantes. Y amado hermano, es tiempo de crecer, creciendo siempre en la obra. Hoy es tiempo de que la obra crezca, porque Dios hará maravillas. Vamos a hacer una oración ahí en tu lugar, persona que ya conoces el Evangelio. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, por cada corazón que pueda sentir tribulación, angustia, pesar en medio de los tiempos tan especiales que estamos viviendo. Te pido que les aumentes la fe. Te pido, Dios, que al oír la palabra produzca esa fe que ellos necesitan. Trae a su corazón esperanza y vida, y que en medio del caminar, Señor, puedan ver maravillas. Lo creemos, Señor, que tú lo puedes hacer en ellos y en nosotros. Y que la iglesia que es en Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo, se levante para glorificar tu nombre. Bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.